El nuevo Mundial de Clubes está a días de empezar y 32 equipos, incluyendo uno nuevo, buscarán ganar este título para consagrarse como el mejor club del planeta. Aquí volvemos a calificar a cada plantel según su nueva cotización, del menos al más valioso, para ver cuáles tienen más chances de salir campeón. El primer equipo de la lista es el Auckland City, clasificado como campeón de la Champions League de Oceanía desde 2022 hasta la edición de 2025. Auckland es el equipo que más ediciones disputó del Mundial de Clubes, 11 en total. Ganó 3 partidos, empató 2 y perdió en 12 de ellos. Al ser del continente más pequeño, es el equipo de menor valor del torneo, con un plantel valuado en 5,2 millones de euros. Tiene 4 jugadores cotizados en 275.000, los de mayor valor del plantel. El club neozelandés jugará en el grupo C enfrentando al Bayern Múnich, Benfica y Boca Juniors. El siguiente equipo en la lista es el Ulsan de Corea, clasificado a través del ranking de Confederación Asiática. Quedó fuera de la fase de grupos de la última Champions del continente y está tercero en la Liga Coreana. Esta será su tercera participación en el Mundial de Clubes. Disputó 4 partidos, perdiendo todos ellos. El plantel está valuado en 16,3 millones de euros. Sus 2 jugadores más valiosos son de nacionalidad sueca, Gustav Ludvigsson y Darjan Bojanic, cotizados en 1,3 y 1,2 millones cada uno. El equipo coreano estará en el grupo F, enfrentando al Mamelodi Sundowns, Fluminense y Borussia Dortmund. El siguiente equipo es el primero de África, el Wydad Casablanca de Marruecos, que clasificó tras ganar la edición 2021-2022 de la Champions League africana. No participó de la última edición y terminó tercero en la liga marroquí. Esta será su tercera participación en el torneo, donde todavía no ganó, ya que empató un partido y perdió 2. El plantel marroquí está valuado en 16,6 millones de euros. El jugador más caro es el defensor Jamal Harkas, valuado en 1,4 millones. También tiene a jugadores de la selección marroquí como el arquero El Mehdi Benabid. El Wydad jugará en el grupo G ante el Manchester City, Juventus y Al Ain. En el puesto 29 está el Urawa Red Diamonds de Japón, que clasificó como campeón de la Champions Asiática del 2022. No participó en la última edición y está tercero en la liga japonesa. Será su cuarta participación en el Mundial de Clubes. En el 2007 culminó en el tercer puesto. Ganó 3 partidos, empató 1 y perdió en 4 de ellos. Su plantel está valuado en 19,5 millones de euros. Su jugador más caro también es sueco, Samuel Gustafsson, valuado en 2,3 millones. El equipo rojo es parte del grupo E, donde sus rivales serán River Plate, Inter de Milán y el Monterrey. El siguiente club también es africano, el Esperance de Túnez, que clasificó por el ranking de 4 años de la Confederación Africana. Llegó a cuartos en la última Champions y fue campeón de su liga. Participó de 3 ediciones del Mundial de Clubes, ganando un partido, empatando 1 y perdiendo 4. El plantel tunecino está valuado en 19,8 millones de euros, con el jugador más caro siendo Youssef Belaili, con un valor estimado de 1.800.000 euros. Otros jugadores como su capitán Yassine Meria son parte de la selección del país. El Esperance jugará en el grupo D enfrentando al Flamengo, Los Ángeles FC y Chelsea. En el puesto 27 está otro equipo africano, el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Al igual que el Esperance, clasificó a través del ranking de la Confederación. En la última edición de la Champions llegó hasta la final y fue campeón de su liga. Su plantel está valuado en 35,3 millones de euros. Curiosamente, su jugador más valioso es un brasileño, Lucas Ribeiro, cotizado en 2,5 millones. Tiene a varios otros futbolistas que juegan en la selección de su país, como Teboho Mokoena. Disputó una edición del Mundial de Clubes y perdió sus 2 partidos, por lo que buscará su primera victoria. Los sudafricanos culminaron en el grupo F con el Ulsan, Borussia Dortmund y Fluminense. En el puesto 26 está el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. Clasificó al torneo ganando la Champions Asiática en 2024, pero quedó fuera en fase de grupos de la última edición. Participó en un solo Mundial de Clubes en 2018, pero tuvo una gran campaña llegando hasta la final. Ganó un partido, empató 2 y perdió 1. El plantel de los Emiratos tiene un valor estimado de 44 millones de euros, un salto con respecto a los equipos anteriores. Su jugador más caro es Sofiane Rahimi de Marruecos, valuado en 7 millones, mientras que tiene a jugadores de selección como el Cacu Romero Gamarra de Paraguay. Al Ain jugará en el grupo G ante la Juventus, Manchester City y el Wydad Casablanca.
El último equipo africano de la lista es el Al Ahly de Egipto, quien domina los torneos del continente, ya que fue campeón en 3 de las últimas 5 ediciones de la Champions africana, incluyendo la edición 2023-2024. En la última campaña llegó hasta semifinales. Será su 10ª participación en el Mundial de Clubes, segundo a nivel histórico detrás del Auckland City. Ganó 10 partidos, empató 1 y perdió 14, culminando 4 veces en el tercer puesto. El plantel egipcio tiene una valuación de 44,9 millones de euros, con Mahmoud Trezeguet siendo su jugador más valioso, cotizado en 5 millones. El Al Ahly jugará el partido inaugural ante el Inter Miami en el grupo A, además de enfrentar al Palmeiras y al Porto. En los siguientes puestos comienza una racha de CONCACAF y el primer equipo es el Pachuca. El club mexicano clasificó como el campeón de la Conca Champions en 2024 y este año no participó. En la Liga MX llegó hasta cuartos de final. Esta será su 5ª participación en el Mundial de Clubes, donde ganó 3 partidos, empató 1 y perdió 5 de ellos. Su mejor resultado fue un tercer puesto. El plantel tuso tiene un valor de 53,2 millones de euros. Su jugador más caro es Oussama Idrissi, quien juega por Marruecos, valuado en 7 millones. Pachuca estará en el grupo H enfrentando al Salzburgo, Real Madrid y Al Hilal. En el puesto 23 está el último clasificado, Los Ángeles FC. Ingresó al último minuto tras la exclusión del León por pertenecer al mismo dueño que el Pachuca. Clasificó derrotando al América por 2-1 en un partido de playoff el 31 de mayo que se definió en tiempo suplementario. Será su debut en el Mundial de Clubes. Su plantel está valuado en 54,2 millones de euros, con sus jugadores más valiosos siendo Denis Bouanga y Cengiz Ünder, cotizados en 8 y 7,5 millones cada uno. Será parte del grupo D, donde enfrentará a Chelsea, Flamengo y Esperance de Túnez. El siguiente club es uno de los locales, el Seattle Sounders, que clasificó como campeón de la edición 2022 de la Conca Champions. En la edición actual llegó a octavos de final y está cuarto en su conferencia de la MLS. Será su 2ª participación en el Mundial de Clubes, donde solo jugó un partido, que perdió por 1-0 en ese mismo año. Su plantel tiene un valor de 54,6 millones de euros, siendo Obed Vargas su jugador más valioso, con un valor de 6 millones. Seattle jugará sus 3 partidos de local ante los rivales del grupo B, Botafogo, Atlético Madrid y PSG. En el puesto 21 está el Monterrey de México. Los Rayados clasificaron como campeones de la edición 2021 de la Conca Champions. En la última campaña llegó hasta octavos de final y hasta los cuartos de la Liga Mexicana. Es el tercer equipo con más participaciones en el torneo, ya que disputará su 6ª edición. Ganó 6 encuentros, empató 2 y perdió 4 de ellos, culminando 2 veces en el tercer puesto. El equipo está valuado en 69 billones de euros, con sus jugadores más valiosos siendo el español Sergio Canales y el argentino Lucas Ocampos, ambos con cotización de 6 millones. Monterrey es parte del grupo E, donde jugará ante Inter de Milán, River Plate y el Urawa Red Diamonds. El último club de CONCACAF de la lista es otro dueño de casa, el Inter Miami. El club de Lionel Messi se clasificó con el cupo de anfitrión tras ganar la Supporters Shield, el premio al club con mejor récord del año de la MLS. Para muchos solo recibió este lugar para que Messi juegue el torneo. Será su debut en el Mundial de Clubes ya que nunca participó antes. Su plantel actual tiene una cotización de 69,3 millones de euros. El jugador más valioso sigue siendo Messi, valuado en 20 millones a los 37 años, mientras que ningún otro jugador supera los 7 millones de cotización. Inter Miami estará en el grupo A, donde jugará ante el Al Ahly, Porto y Palmeiras. En el puesto 19 está el primer equipo sudamericano, Fluminense. El club brasileño clasificó como campeón de la Libertadores 2023. Este año está disputando la Copa Sudamericana y está quinto en el Brasileirao. Solo disputó la penúltima edición del Mundial de Clubes, ganando un encuentro y perdiendo en la final ante Manchester City. El plantel está valuado en 73,1 millones de euros, con el colombiano John Arias siendo su jugador más valioso, cotizado en 16 millones. Su arquero Fabio, de 44 años de edad, solo vale 100.000 euros. Fluminense jugará en el grupo F ante Borussia Dortmund, Ulsan y Mamelodi Sundowns. En el 18º puesto está un histórico del fútbol mundial, Boca Juniors. El club xeneize fue uno de los que clasificó por el ranking de Conmebol. Este año quedó eliminado de la Libertadores en fase previa y cayó en cuartos de final de la Liga Argentina. El club ganó 3 veces la Copa Intercontinental, pero solo jugó un Mundial de Clubes en el 2007, torneo donde fue subcampeón, ganando un partido y perdiendo en la final. Su plantel tiene un valor de 78,4 millones de euros. Su jugador de mayor cotización es Kevin Zenón, con una valuación de 9 millones. Boca Juniors jugará en el grupo C ante Benfica, Bayern Múnich y el Auckland City.
Llegamos a clubes con valores por encima de los 100 millones, y el primero de ellos es River Plate. El club millonario clasificó por el ranking de puntos de Conmebol. En la actual Copa culminó primero en su grupo y quedó eliminado en cuartos de final de la Liga Argentina. Esta será su tercera participación en el Mundial de Clubes. En sus otras campañas obtuvo 2 victorias, un empate y una derrota, siendo su mejor resultado un vicecampeonato. El plantel dirigido por Marcelo Gallardo está valuado en 110,2 millones de euros, dando un enorme salto en valor total. Su jugador de más cotización es el juvenil Franco Mastantuono, con un valor de 30 millones. River estará en el grupo E jugando ante Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter de Milán. Otro club sudamericano en el torneo es el Botafogo. El Fogão fue el último equipo en clasificar tras ganar la Libertadores del 2024 ante Atlético Mineiro. Este año clasificó a octavos de la Copa y está noveno en el Brasileirao. Será su primera participación en el Mundial de Clubes, aunque perdió en el único partido por la nueva Intercontinental ante el Pachuca. El plantel del Fogão está valuado en 135,9 millones de euros. Su futbolista de mayor cotización es el delantero Igor Jesús, cotizado en 15 millones, quien es probable que sea vendido en el próximo mercado de pases al fútbol europeo. Botafogo está en el grupo B y enfrentará al Seattle Sounders, PSG y Atlético Madrid. En el puesto 15 está el primer club de la UEFA, el Red Bull Salzburgo. El club austriaco clasificó por medio del ranking UEFA. En su última campaña por la Champions quedó eliminado en la fase de grupos y terminó segundo en su liga local. Al no haber ganado la Champions, nunca participó del Mundial de Clubes. El Salzburgo es uno de los equipos que apuesta por valores jóvenes, y es por esta razón que tiene el promedio de edad más bajo de los 32 clubes del torneo, 23 años. Su plantel está valuado en 152,5 millones de euros, con Oscar Glug y Karim Konaté siendo los más cotizados, por un valor de 22 y 18 millones cada uno. Salzburgo está en el grupo H junto al Pachuca, Al Hilal y Real Madrid. El último club asiático de la lista es el Al Hilal de Arabia Saudita. Clasificó como campeón de la edición 2021 de la Champions de Asia. En la última campaña fue eliminado en semifinales por el Al Ahly y culminó segundo en la Liga Saudí. Esta será su cuarta participación en el Mundial de Clubes, donde han sumado 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas, con su mejor resultado siendo un vicecampeonato en el 2022. La inversión árabe llevó a que el plantel esté cotizado en 154,3 millones de euros. Sus principales figuras vinieron del fútbol europeo, como Rubén Neves, Sergej Milinković-Savić y Aleksandar Mitrovic, todos valuados en más de 15 millones. Al Hilal jugará en el grupo H ante el Real Madrid, Salzburgo y Pachuca. En el puesto 3 está el Flamengo. El Mengao clasificó como el campeón de la edición 2022 de la Libertadores. En la campaña 2025 clasificó segundo en su grupo a octavos y está como líder del Brasileirao. Disputó 2 ediciones del Mundial de Clubes, llegando a la final en ambas. En total ganó 2 partidos y perdió 2 de ellos. El plantel está valuado en 219,2 millones de euros, siendo el primero que supera los 200 millones. Tiene a 2 jugadores cotizados por encima de los 20 millones, el delantero Pedro y su capitán Gerson. Flamengo jugará en el grupo D ante Esperance de Túnez, Chelsea y el Los Ángeles FC. El siguiente club es el último de Sudamérica y es el Palmeiras de Brasil. El Verdão clasificó como el campeón de la Libertadores de 2021. En esta campaña culminó con puntaje perfecto en la fase de grupos y está cuarto en el Brasileirao. Disputó 2 veces el Mundial de Clubes, ganando un partido, empatando 1 y perdiendo 2. Su mejor resultado fue un vicecampeonato. El plantel está valuado en 238,8 millones de euros. Su jugador más caro es el joven Estevão, valuado en 55 millones, quien jugará aquí sus últimos partidos antes de ir al Chelsea. El siguiente en la lista es su nuevo fichaje Víctor Roque, valuado en 20 millones. Palmeiras jugará en el grupo A ante Porto, Al Ahly y el Inter Miami. Desde el puesto 11 comienza el dominio europeo, y el primero de estos clubes es Porto, equipo que clasificó por el ranking UEFA y nunca jugó un Mundial de Clubes, aunque ganó 2 veces la Intercontinental. Este año jugó la Europa League, donde quedó fuera en preoctavos de final y culminó tercero en su liga. El Club del Dragón tiene un plantel valuado en 327,9 millones de euros. Su jugador de mayor cotización es el delantero Samu Aguehoua, con un valor de 50 millones. Otros jugadores de alto valor son el arquero Diogo Costa y Rodrigo Mora, ambos cotizados en 40 millones. Porto jugará en el grupo A ante Palmeiras, Inter Miami y Al Ahly. En el 10º puesto está otro equipo portugués, el Benfica, que, al igual que el Porto, clasificó por el ranking UEFA. En la última Champions League quedó fuera en octavos de final y culminó segundo en la liga local. Nunca participó del Mundial de Clubes, pero sí jugó 2 copas internacionales y perdió las 2.
El plantel de las Águilas da otro salto en valor, esta vez cotizado en 375,3 millones de euros. Sus jugadores más valiosos son Vangelis Pavlidis y Álvaro Carreras, ambos valuados en 35 millones. Benfica fue sorteado en el grupo C y jugarán de Boca Juniors, Auckland City y Bayern Múnich. En el noveno lugar está el Borussia Dortmund. El club alemán clasificó por el ranking FIFA sin jugar el Mundial de Clubes y ganó una vez la Intercontinental. En la última Champions llegaron a cuartos de final y terminaron cuartos en la Bundesliga. Su plantel está valuado en 436,6 millones de euros. Tienen 5 jugadores valuados por más de 40 millones: Jamie Gittens, Gregor Kobel, Karim Adeyemi, Serhou Guirassy y Nico Schlotterbeck. Dortmund jugará en el grupo F ante Fluminense, Mamelodi Sundowns y el Ulsan de Corea. El siguiente club es el Atlético Madrid, clasificado por ranking y sin historial en el Mundial de Clubes. En la última campaña de Champions llegó hasta octavos de final de la competencia y culminó tercero en la liga. Su plantel está valuado en 515,8 millones de euros, superando ya la barrera de los 500 millones. Tiene a varios jugadores nuevos de altísimo nivel, como Julián Álvarez de 90 millones, Pablo Barrios cotizado en 50 millones, además del inglés Conor Gallagher y Robin Lenormand por 40 millones. Atlético Madrid estará en el grupo B y jugará ante PSG, Seattle Sounders y Botafogo. En el séptimo lugar está la Juventus, quien también clasificó por el ranking UEFA y no disputó el Mundial de Clubes, aunque sí ganó 2 veces la Copa Intercontinental. En esta campaña quedó eliminado en fase de pre-octavos de Champions y quedó cuarto en la Liga Italiana. El equipo está valuado en 623,2 millones de euros. Su jugador más caro es Bremer, valuado en 50 millones, mientras que varios otros están cotizados por encima de los 40, como el caso de su delantero Dusan Vlahovic. Juventus es parte del grupo G junto a Al Ain, Wydad Casablanca y el Manchester City. En el sexto puesto está otro equipo italiano, el Inter de Milán. El Nerazzurro clasificó por el ranking UEFA y disputó una edición del Mundial de Clubes ganando en el 2010. Ganó los 2 partidos que jugó. En la última Champions fue vicecampeón y también terminó segundo en la Serie A. Su plantel está valuado en 677,8 millones de euros. Su jugador más caro es el argentino Lautaro Martínez, con el delantero siendo valorado en 95 millones. Otros jugadores importantes son Nicolo Barella y Alessandro Bastoni, con un valor de 80 millones cada uno. Inter jugará en el grupo E ante Monterrey, Urawa Red Diamonds y River Plate. En el quinto lugar está el Bayern Múnich de Alemania. El club bávaro clasificó por medio del ranking UEFA y ganó 2 veces el Mundial de Clubes, en 2003 y 2020. Disputó 4 partidos ganando todos ellos. En la última Champions League llegó hasta cuartos de final y fue campeón de la Bundesliga. El equipo demuestra su calidad de favorito con un plantel cotizado en 865,5 millones de euros. Sus 2 jugadores más valiosos son el joven Jamal Musiala, con un valor estimado de 140 millones, y Harry Kane, valuado en 90 millones. El Bayern competirá en el grupo C, donde jugarán del Auckland City, Boca Juniors y Benfica. El cuarto lugar es del Chelsea de Inglaterra. El club inglés clasificó como campeón de la edición 2020-2021 de la Champions. En la última temporada fue ganador de la Conference League y cuarto en la Premier. Disputó 2 veces el Mundial de Clubes, siendo el único equipo europeo en perder una final del torneo, ante Corinthians en 2012. En total ganó un título, disputando 4 partidos, de los que ganó 3 y perdió 1. Los Blues tienen el cuarto plantel más valioso del torneo con una cotización de 912,3 millones de euros. Sus jugadores más valiosos son Cole Palmer, con un valor de 120 millones, y el ecuatoriano Moisés Caicedo, valuado en 90 millones. Chelsea jugará en el grupo D ante Los Ángeles FC, Flamengo y Esperance de Túnez. En tercer lugar está el Paris Saint-Germain. Uno de los poderosos a nivel económico, clasificó por medio del ranking UEFA y no tiene historial en el Mundial de Clubes. Es el vigente campeón de la Champions y del campeón de la Liga Francesa. A pesar que ya no están los grandes nombres como Kylian Mbappé o Neymar, el club sigue siendo uno de los más valiosos a nivel plantel, con 923,5 millones de euros de valor. Tiene a 9 jugadores que valen más de 50 millones, con el más caro siendo Kvicha Kvaratskhelia, valuado en 80 millones. PSG es cabeza de serie del grupo B y jugará ante Atlético Madrid, Botafogo y Seattle Sounders. En el segundo puesto está la gran potencia moderna, Manchester City. El equipo de Pep Guardiola se clasificó como campeón de la edición 2022-2023 de la Champions. En su última campaña llegó hasta pre-octavos de final en la Liga de Campeones y terminó tercero en la Premier League. Ganó en su única participación en el Mundial de Clubes con 2 victorias en 2 partidos jugados. El City es el primer equipo en superar la barrera de los 1.000 millones, ya que su plantel está valuado en 1.180 millones de euros.
Tiene a 3 jugadores valuados en más de 100 millones de euros y 5 más por valor por encima de 50 millones. El futbolista más caro es su delantero Erling Haaland, cotizado en 180 millones de euros. Manchester City es cabeza de serie del grupo G, donde jugará ante Wydad Casablanca, Al Ain y Juventus. Por último, el equipo más valioso del Mundial de Clubes es el Real Madrid. El equipo merengue se clasificó como campeón de la edición 2021-2022 y 2023-2024 de la Champions. En la última participación perdió en cuartos de final y culminó segundo en la liga. Disputó 6 veces el Mundial de Clubes, ganando todas sus participaciones con excepción de la primera edición en el 2000. Ganó 12 partidos y empató 2, sin perder un encuentro. Su plantel es el más cotizado del mundo, con un valor de 1.410 millones de euros. Tiene 7 jugadores cotizados por encima de los 100 millones, algo impensado para otro club. Los 3 más valiosos son Vinicius Jr. con una valuación de 200 millones y sus nuevas estrellas Jude Bellingham y Kylian Mbappé, cotizados en 180 y 170 millones respectivamente. Real Madrid jugará en el grupo H ante Al Hilal, Pachuca y el Salzburgo. Para ustedes, ¿quiénes siguen siendo los candidatos para ganar el Mundial de Clubes? Para conocer más sobre otro torneo, hagan clic en el video sobre la nueva Intercontinental.